Al que reina, al que gobierna, sea la alabanza, todo tributo al uno y único sabio Dios, aquel que lo llena todo en todo, aquel que preparó ese macón, ese espacio, ese lugar para que nosotros hoy día pudiésemos reunirnos con Él, aquel que trajo una contracción para crear ese espacio y colocarlo a nosotros ahí, para tener esa interacción con nosotros. A Él sea la alabanza, la honra, todo honor por los siglos de los siglos, a Él, al que la merece. Amén. Damos gracias al Señor porque estamos aquí en una entrega más de esos estudios que solemos preparar cada semana para aprender un poco más de la palabra. Y la parashá que corresponde al día de hoy es una parashá interesantísima. Es una parashá que pica y se extiende. Es una parashá que yo no tengo que agregarle picante porque ya de por sí tiene lo suyo. Así es que vamos a compartir la parashá de Korah. Y usted y yo le conocemos como Coré, o más bien como la rebelión de Coré. Y para ello voy a estar leyendo en el capítulo 16 del libro de Número. Dice, Coraj, hijo de Izar, hijo de Kehat, hijo de Leví. Escuche esto. Y empiece a hacerse preguntas. Yo siempre le digo, usted tiene que preguntarse. Usted no puede tragar entero. Usted tiene que digerir, masticar. Vamos a ver, ¿por qué se hace esta pregunta? ¿Por qué se queda ahí? ¿Verdad? Entonces, Coraj, hijo de Izar, hijo de Kehat, hijo de Leví, se tomó aparte así, escúcheme bien, se tomó aparte así como a Datán y a Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, descendiente de Rubén, y se levantaron frente a Moisés, junto con 250 hombres, oiga, 250 hombres de Israel, líderes, oiga qué cosa, líderes de la asamblea. Los convocados a la reunión eran varones de renombre. Se congregaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, demasiado es para ustedes, pues en la asamblea entera todos son santos, todos son santos. ¿Por qué le dice que todos son santos? ¿Qué los santificó a ellos, a todos? ¿O qué los hizo apto para ser considerado dentro de la situación que se estaba dando, ¿verdad? Para ser considerado, para llevar el título de santo. Dice, y el Eterno está entre ellos, ¿y por qué ustedes se exaltan por encima de la congregación del Eterno? Moisés escuchó, cayó su rostro en tierra. Excelente. Hablar de esta parashá, mucho la hemos escuchado, la hemos predicado incluso de la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Y sabemos, ¿verdad?, lo que la tierra hizo para tragarse a estos rebeldes. Vamos a ver, ¿tenía Coré alguna motivación para hacer lo que hizo? ¿Tenía alguna razón? ¿Por qué Coré incurrió en aquella práctica de rebelión? Vamos a ver, porque muchas veces podemos nosotros entender que tenemos la razón en algo, pero no es así. Entonces hay que estudiar todo esto, toda la historia, toda la trama, conocer un poquito más allá para ver qué fue lo que le pasó a Coré. ¿Qué fue lo que le pasó después de tener una posición tan linda? ¿Por qué la minimizó? Porque aparentemente algo así fue lo que pasó, como aquel hombre que desechó la primogenitura por un plato de lenteja, ¿verdad? Hablando ya de Saúl. Pues fíjese algo, Coré tenía un malestar y junto a él se allega más bien a Datán y a Abirán y conquistan a 250 hombres, pero no 250 hombres cualquiera, 250 hombres que pertenecían a la asamblea. Y no solamente que pertenecían, porque de pertenecer cualquiera pertenece, sino que tenían liderazgo. Y al parecer los únicos que no tenían liderazgo ahí de renombre eran Datán y Abirán, porque Coré tenía una posición extraordinaria. Al ser descendiente de los levitas, el muchachito tenía la posición de cargar los instrumentos sagrados del Eterno, porque venía conjuntamente con todo ese linaje y pertenecía a la parte de los coatitas, que no eran cualquiera,
sino que los coatitas eran lo que sus hombros cargaban. Los utensilios sagrados habían sido apartados. Nadie más podía tocar aquellos elementos. Nadie más. Solamente los que estaban asignados para esa posición. Pero parece que a Coré le pareció muy poca cosa lo que él hacía y quería la posición de líder. Y vamos a ver si era solamente del liderazgo, del sacerdote o de qué, porque es bueno saber. Resulta que dice que toda la congregación, todos ellos son santos. Él alega esta frase, toda la congregación, todas ellas son santos, aludiéndole cuando se presenta delante de Moisés que como todos fueron capaces de escuchar la voz del Eterno, cuando ellos estaban al pie del monte Sinaí y el Eterno hablaba ya en esa, yo no sé si usted recuerda ese episodio donde él empezó a hablar y la voz salían como trueno y el toque de los chofares y aquel sonido tan impresionante hacía que los tímpanos de los oídos de los que estaban allí doliese. Y muchos de ellos dijeron, no, que no hable con nosotros, Moisés, que hable contigo. En ese evento, todos fueron capaces de escuchar la voz del Eterno y de escuchar la voz, el toque del chofar. Partiendo de ahí, es que ellos le dicen, aquí todos somos santos, porque todos escuchamos la voz del Eterno. Bueno, está bien, todos los escucharon, pero vamos a ver si los que estaban allí en una posición determinada estaban por elección de Moisés o Moshe Rabenu, como le conocen algunos, o por elección de Aarón o por elección divina, que no es lo mismo. Tratar esta parashá, este estudio semanal, nos vamos a encontrar con los siguientes puntos. Lo primero es que tras la rebelión vemos que la tierra sufre un sacudir, un sismo, se presenta y se abre única y exclusivamente donde estaban los rebeldes. Y fueron ellos tragados, así lo dice la palabra, donde estaban los 250 hombres, donde quiera que estaban algunos de ellos, allí se abrió la tierra y los tragó para erradicar por completo, porque saben que quiere que le digan algo. Dentro de ellos habían dos que eran muy reincidentes ya en diferentes prácticas. Entonces, a mí me parece que en ese momento colmaron no solamente la paciencia de aquel Moshe Rabenu, Moisés, que era tan intercesor delante del Padre, sino que ya para el Señor fue gravoso lo que ellos hicieron. Dice que luego también descendió a sí mismo, o más bien cuando la tierra se abrió, donde quiera que estaban los familiares de aquellos 250 hombres, fueron asimismo también arrastrados. Pero también descendió un fuego que consumió a los líderes, aquellos 250 hombres, fueron consumidos por ese fuego tras haberse unido a Coré, Datán y Abiram. Y también, ¿qué pasa? Que se produce una plaga. Esta plaga en la que nosotros nos encontramos con el sacerdote Aarón, donde está con el incenciario, que no es más que el Ketoret, una oración que se desata al momento de que este hombre agarre este incenciario y empieza a mover aquel saumerio, se recitaba una oración que hasta el sol de hoy se tiene como una oración peligrosa, porque es una oración que tiene la capacidad de levantar juicios cuando se desatan el ángel de los flagelos, o tiene la capacidad de eliminar, ¿verdad? Trata de erradicar lo que se está dando. Y allí se levanta Moisés, nosotros lo vamos a encontrar en todo lo que es esta para allá, Aarón, con este incenciario para tratar de hallar gracia delante de la presencia y quitar aquella plaga que se encontraba en el medio del pueblo. Pero también ocurrió algún milagro extraordinario y poderoso. Dice que el reverdecimiento de la vara de Aarón, cuando se juntó conjuntamente con las demás varas y para que no quedara duda ni se fuera a revelar otro, el Eterno hace un milagro extraordinario. ¿En qué consiste? En que la vara de Aarón se reverdece y lo vamos a ver más adelante. Entonces, al inicio, yo les decía que cuando la palabra te está hablando de algo y hace como un paréntesis o no continúa con algo que tú esperas que va a continuar en esa misma línea de pensamiento y se detiene por algo. Y nosotros tenemos que preguntarnos qué pasó, qué hay ahí, por qué se detiene. Y cuando empieza hablando de todo lo que es el linaje o la genealogía de Corej o Coraj o Coreo, como usted le quiera entender, ¿verdad? Dice que
empieza diciendo que Core era hijo de Isaac, hijo de Ketat, perdón, Kehat, hijo de Leví. Y ahí se detiene. ¿Por qué en vez de decir hijo de Leví detenerse y continuar con otra cosa? ¿Por qué no continúa hijo de Leví, hijo de Jacob? Porque el patriarca, el duro, era Jacob. Tenía que mencionarse como se hacen otras menciones. Entonces aquí está pasando algo y es bueno resaltar el por qué no se menciona. Fíjense, en el libro de Génesis, a la altura de su capítulo 49, cuando Jacob está para trascender y reunirse con los suyos, con los ya fallecidos, dice que reúne a todos sus hijos para bendecirlo. Y en medio de esa bendición, muchos comentaristas dicen que sus ojos espirituales fueron abiertos y él recibe visión a futuro. Yo les he comentado en otras enseñanzas que pasó así eh, cuando él estaba orando por los hijos de José, cuando cruza sus manos, dice que de repente le vino visión y él pudo ver cuáles iban a ser de la descendencia de Efraín. Se sorprende y dice, ¿y estos quiénes son? ¿Por qué se sorprende? Por el accionar que iban a tener esos descendientes de Efraín. Así pasó aquí. Y dice que en Génesis 49, escuche cómo empieza, dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Llamó a los hijos, los reunió y le dijo, vengan, júntense aquí, porque yo les voy a declarar algo que va a acontecer en los días venideros. Algunas cosas que salen de mí, pero que en otras, en ese momento, como que se le desplegó una ventana espiritual y él empezó a ver lo que a futuro algunos de esas generaciones podían hacer y podían avergonzar el nombre de Jacob. Y continúa diciendo y dice, juntaos y oí, hijo de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, no serás ya el principal. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Eso él está hablando a Rubén. Pero ahora entra a dos personajes que yo les voy a mencionar. Entra Simeón y entra a Leví, de donde viene descendiendo dos personajes que fueron muy mencionados por lo que pasó en el desarrollo de todo lo que es la historia del el peregrinar del pueblo en el desierto. Y cuando habla Simeón y Leví, son hermanos, dice, armas de iniquidad, sus armas. Armas de iniquidad son sus armas. Escuche, en su consejo no entre mi alma y mi espíritu. Y aquí es que yo quiero que usted entienda. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu. O sea, en los que hagan lo suyo, que mi nombre no aparezca. Oiga qué cosa tan tremenda. Y dice, ni en mi espíritu. Que ni mi espíritu se junte con su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron a toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. ¿Qué pasó aquí? Porque él está bendiciendo y se entiende que vamos a bendecir y que todo lo bueno, número 6:22, Jehová te bendiga. O sea, nosotros queremos cosas buenas para lo nuestro. Está establecido que tenemos la autoridad y el poder para bendecir a los nuestros. Pero lo que estamos sabiendo aquí en esta bendición es como un aclarando, y yo quiero que esto acontezca y que aún a futuro pase. Yo no quiero que mi nombre aparezca en la desobediencia de los descendientes de estos dos principalmente. ¿De quiénes vienen de ellos? De ellos desciende, el que nosotros conocemos como Coré, y aparece un famoso, vamos a ver, que lo anoté por aquí. Aparece el nombre, se me olvidó el nombre, pero bueno, Sinri es el nombre. De Simeón desciende Sinri, que tiene su background, tiene su testimonio, tiene todo lo que hizo, ¿verdad? Y de Leví desciende entonces Coré. Ahora bien,
¿Qué hizo Sinri para que Jacob no quiere que se le mencionen o se le considere en los actos o la fechoría que ellos hicieron? Dios había dado un mandato a Moisés y le dijo que no quería que el pueblo se mezclara con otras naciones. Y nosotros ya esta parte lo sabemos. Pero Sinri se levantó y de manera desafiante y descarada buscó una mujer moabita. Y esa, me parece que, espérense, porque no le quiero decir una cosa por otra, ¿verdad? Madianita es la palabra. Una mujer madianita que lleva por nombre Cosbi. Y esa mujer que era madianita, Dios no la quería en medio del pueblo. Pero Sinri se levanta de una manera muy desafiante, no acata el llamado que Moisés había hecho, coge a esta madianita y algunos, vamos a decir, estudiosos, teólogos o maestros, ¿verdad? Que escudriñan un poco más allá, atribuyen que esta madianita se convirtió en la esposa de Sinri. Otros dicen que no, que fue una simple concubina. Sin embargo, lo cierto es que estuvieron juntos. Al estar juntos, desata esto en medio del pueblo una tremenda plaga, pero no querían enfrentar la situación que estaba pasando. Sinri está en un momento determinado con ella, teniendo relaciones sexuales en intimidad, y se levanta entonces un nieto de Aarón, Fitness, se levanta y dice que con una lanza lo asaeta y lo mata a los dos. Inmediatamente este nieto de Aarón toma este accionar, la plaga cesa. Como este descendiente de Simeón tiene este testimonio o este expediente que no es bueno, que viene dañando, afectando el nombre del abuelito, dice, no, yo no quiero aparecer en ninguna, cuando se vaya a mencionar en esas fechorías, mi nombre, no, yo no quiero que aparezca. Eso es lo que le está diciendo Jacob. Pero luego entonces aparece Coré, que se está rebelando contra la autoridad que Dios había escogido y había colocado, y también está en este acto de conquistar a otros, ¿verdad? Para enfrentar también a Moisés. Y esto desagradó al Eterno, desagradó, porque no solamente se le unieron Datán y Abirán, sino que 250 hombres que tenían la posición de líderes y que eran hombres de renombre. Se unieron. Y a Dios esto, mire, le pareció desagradable. Cuando nosotros vemos entonces que en la Torá no aparece que se menciona el nombre del abuelito de este patriarca tremendo, entonces podemos deducir que la palabra podemos ver que Dios honra el deseo y guarda y cerca, por así decir, protege el nombre de aquel que en un momento solicitó que no se encuentre su alma ni su espíritu confabulado con lo que ellos han hecho, pero que tampoco aparezca en ellos el nombre de él estipulado en esas hazañas que cometieron, que eran deshonrosas. Usted se va a encontrar en otros momentos, hablando de la genealogía, donde sí se menciona el nombre de Jacob y posiblemente se menciona el nombre, o posiblemente no, aparece el nombre de Coré, pero cuando usted estudia todo lo que es el contexto, se va a dar cuenta que se va a hablar o se está hablando de algo totalmente diferente a la fechoría que ellos han hecho. Ahora bien, ¿qué pasó con Coré para Coré poder entrar en aquella situación de rebelión? ¿Qué había en él? Porque Coré tenía la posición de coatitas, aquellos que cargaban los elementos sagrados. No lo podían hacer cualquiera, eran personas que habían sido escogidas, que venían del linaje, ¿verdad? Pero que habían sido escogidas y apartadas precisamente para esta función. Al parecer, Coré tuvo en poco la posición de coatita. ¿Y qué quería él? Que lo pusieran como líder de los coatitas. ¿Dónde? ¿Por qué pasó? Él alegaba que siendo él del linaje de Leví, y que cabe resaltar que Aarón, siendo hijo bueno, se me olvidó ahí el nombre. El caso es que cuando está hablando, él le está diciendo, si yo soy el que está más cercano al linaje, ¿por qué tienen que colocar a otra persona como el líder para que vaya al frente?
Entonces, a partir de ahí empieza ese malestar porque no se le considera, sino que igualmente colocan en posición a un primo de Coré como líder de todos aquellos que estaban apartados para cargar los elementos sagrados del Eterno. Y es ahí donde inicia el malestar de él. Pero entonces no enfrenta al primo, sino que enfrenta a Moisés y enfrenta a Aarón, porque ellos eran los que estaban a cargo. Y a él se le unen dos personajes que nosotros lo vemos aquí, Datán y Abirán. Pareciera como dos moquitos muertos. Pero eso, Datán y Abirán, ya vienen con un background donde tenían, por así decir, hastiado a Moisés con la manera en la que ellos se manejaban y cómo caminaban. Todo inicia para reconocer a estos dos personajes en el libro de Éxodo, a la altura de su capítulo 2, versículo 14, cuando se está hablando de que un egipcio oprimaba a un hebreo que lo maltrataba. Algunos conocerán la historia de que ese egipcio eh, ponía mucha carga impositiva, especialmente a este hebreo. ¿Por qué? Porque dice esta traducción que tengo de Rashi, que a ese egipcio estaba enamorado de la mujer del hebreo y un día lo dejó trabajando hasta alta tarde, hasta altas horas de la noche, y entró a la casa cuando ya la mujer estaba casi dormida. Entró a la casa del hebreo, vivió con aquella mujer y ella se da cuenta que no es su esposo, sino que es un egipcio. Y es entonces cuando ella declara lo que pasó a su esposo lo enfrenta y este egipcio lo maltrataba. Y al maltratarlo, no solamente con golpes, sino que le ponía muchas cargas y un exceso de trabajo tremendo. A raíz de todo esto, Moisés viene, se entera de todo lo que está pasando, ve la injusticia, lo enfrenta y lo mata. Pero aparecen estos dos por allá, que luego hay un evento donde él se mete y le dice, pero ¿por qué golpean a sus propios hermanos? Usted lo ha leído. Y ellos le contestan, ¿a ti quién te puso por jefe de nosotros? Para que pueda entender un poquito. Esos dos personajes son Datán y Abirán. Esos dos, que nuestra Biblia no lo dice, pero aquí está claro. Y como esto se apega un poco más a los originales, pues entonces nosotros sabemos que verdaderamente, como ellos tienen toda la historia de su pueblo, podemos nosotros decir, wow, tremendo, qué fascinante. Datán y Abirán. Pero eso no se queda ahí. Estos dos personajes fueron lo que le dijeron al pueblo. ¿Y cómo ustedes van a estar guardando dique del maná? Comiéndose todo el maná. Guarden para mañana, guarden, y motivaban al pueblo a guardar. Cuando la orden era, no guarden, cojan para el día a día, porque Dios quería mostrársele día a día como ese Dios que provee para las necesidades que se generan día a día. Y ellos fueron lo que asimismo se encargaron de conquistar al pueblo para que guardaran. ¿Mm? Y luego también, como ya les dije, ellos dos fueron los que precisamente se encargaron de enfrentar a Moisés. Ya ellos vienen con este malestar. Cuando se levanta Coré, ellos dicen, este es el momento nuestro. Y entran ahí, ignorando que esto traería a su casa la desgracia. ¿A quién le tocaba el liderazgo? Bien, Aarón, que ahorita le decía el nombre, se me fue. Aarón, siendo hijo de Aram, ¿verdad? Era el que estaba en el sacerdocio. Por lo que se entendía, por lo que ya estaba establecido, el que continuaría para el liderazgo de los coatitas debía ser uno que venía de ese linaje y que descendiera precisamente, que conectara con la gente de Aram. Y ese era Coré. Pero Coré ignoraba que las decisiones no la tomaban Aarón ni la tomaba Moisés, sino que por elección divina se había escogido a este primo que se le llamó Elisafán. Y Elisafán era el que estaba al frente de los coatitas. En su malestar, esto genera en él un disgusto que lo lleva a provocar esta rebelión, que la misma rebelión le llevó o le costó la vida. En su razonamiento, él pensaba que por decisión del linaje de donde él venía, en automático le tocaba desempeñar esta función. Y esto es un punto muy importante, porque nosotros vamos a ver en muchas ocasiones dentro de las iglesias que yo puedo estar como en el pastorado y escoger a una de mis hijas para que esté, por ejemplo, en el ministerio
¿qué vamos a decir? De finanzas, de las mujeres, y estar ahí al frente, pero muy en el fondo, la elección divina es la hija de la vecina que tiene ya un tiempo congregándose y que Dios quiere tomar a esa muchachita, no tiene linaje, no tiene nada de esto, pero Dios la quiere colocar en una posición. ¿Mm? Entonces muchas veces entra ese malestar y ese disgusto. Algo similar fue lo que pasó como lo que estamos viendo en este momento todo este desarrollo. La palabra dice, la palabra dice en el libro de Romanos, en su capítulo 9:16, escuche lo que dice, así que no depende del que quiera ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, aquí esto no va a depender de los 4 años que se tenga porque hicimos el instituto bíblico. Aquí no va a depender de los 2 años, los 3 años que tú tengas porque hiciste una maestría en teología. No va a depender del doctorado que tenga en consejería cristiana porque tú te fajaste y mira que tú te preparaste y que tú entiendes que porque tú tienes las habilidades y las competencias, a ti es que hay que ponerte. Esto no funciona así. Esto funciona por elección divina. Y esta era la parte que Coré tenía que entender, pero que en su momento fue terco. Número 16:3 dice, toda la congregación son santos. Él decía, porque si todos oímos a Dios hablar, todos estamos en la disposición de ocupar una posición, porque ustedes tienen que escoger precisamente a Elisafat. Aquí todos somos santos. Aquí hay 250 hombres que tienen posición y que quieren escalar. ¿Mm? ¿Por qué tiene que ser él? Mire, y aquello fue gravoso para el Eterno, gravoso, porque no solamente fue un juicio para ellos, sino que para toda la familia. Coré usó el argumento de que todos habían escuchado la voz de Dios, por lo tanto, todos estaban aptos, preparados y capacitados para desempeñar la función de liderazgo. ¿Qué error tan grande tenía Coré? La frase que nosotros encontramos en la palabra que dice, y Coré se tomó a sí mismo, no está hablando de que él escogiera algo en particular. Dice, solo se separó, dice que se separó de la ideología, de la programación que tenía el pueblo, se desconectó de ello y entonces quiso formar su propio grupo, que es como lo vemos a diario en iglesias cuando se separan, aquellos que se separan y dividen las iglesias. Y muchos pastores con miedo porque le dividen la iglesia. Pero usted tiene que darse cuenta quiénes son aquellos que dividen, porque casi siempre los que dividen son aquellos que tienen hambre y sed de estar al frente, de estar en las cabezas, de estar en la posición de liderazgo, y por eso vemos a Coré que está armando su revuelta. ¿Por qué? Porque quería el liderazgo de Elisafat. Él quería estar al frente de los coatitas. De manera, dice que no todos están llamados a ejercer la función de liderazgo. Si hubiese muchas cabezas en un solo ser humano, ¿usted sabe qué sería eso? Un fenómeno. Y todo el mundo tuviera miedo y todo el mundo saliera corriendo. Por eso es que se escoge una sola cabeza. Y esto hay que entenderlo. Aquí nadie tiene que querer correr cuando lo que corresponde es gatear. Porque cuando pasemos de gatear, entonces vamos a caminar. Y después de caminar, vamos a empezar a impulsarnos y a echar esas corriditas hasta poder correr veloces como si fuésemos gacela. Pero para ello tiene que venir, mire, ese escalamiento, tiene que venir esa preparación y ese aprendizaje que solamente se da compartiendo en comunidad. De manera que lo que hicieron Coré, Datán y Abirán desató una plaga y nosotros sabemos que Aarón rápidamente se movió, cogió un incenciario que es el kétore, una oración muy poderosa, y calmó o aplacó la ira de aquel momento. ¿Qué pasó? Que la tierra se abrió y se tragó esta gente, erradicado. Aparecen en la historia porque Dios quiere dejarle una enseñanza, pero yo creo que si no se hubiese aprendido nada tampoco se menciona, porque si no tiene relevancia ni importancia, no aparece en la Torá o en la palabra. Bien, también a mí me impresiona, ya para terminar, para que no, bueno, ya llevo casi media hora, pero bueno, aparece el maravilloso milagro que, para dejar esto bien claro, después que descendió ese fuego que consumió a los 250 líderes
¿verdad? Para quitarlo por completo. Es como que usted tenga una cesta y la tenga con papas. ¿Han olido ustedes una papa cuando se daña? Eso es terrible y desagradable de más. Dios quiso erradicar por completo todos aquellos que se movían bajo esa línea de pensamiento. A uno lo mata con fuego y a los principales, principalmente al Tataña Virán ese que me cae mal, ellos fueron tragados por la tierra. No pudieron hacer más nada. El Señor los eliminó y conociendo nosotros que todo allí se mueve en comunidad, también se fue con ellos la familia. Para quedar, o más bien para dejar esto bien claro y bien establecido, y que no apareciera un Juancito después por allá con envidia y con deseo de ocupar una posición de liderazgo, entonces viene la escogencia. ¿De quién? Divina. Moisés le dice, ok, vamos todos los líderes, tráiganme la vara aquí, vamos a ver quién es que Dios quiere que vaya al frente. Cogen las varas, la colocan en una posición, se aparta todo el mundo y nosotros sabemos que al día siguiente la vara ya está reverdecida. Pero no solamente está reverdecida, dice que tenía botones. ¿Usted sabe lo que significa? Esto fue una cosa impresionante. Botones son las flores y que aparte de las flores tenía almendros. Y usted sabe lo que significa en esa parte de hablar de los almendros, un apresuramiento, un aceleramiento. ¿Y quién lo da ese aceleramiento? El Eterno. Aquí usted podrá correr muchísimo, pero si el Eterno no lo empuja, usted no llega a donde desea llegar. De manera que este milagro fue impresionante. Cuando todos los allí presentes vieron cómo esta vara reverdeció, echó flores y encima de eso manifestó el fruto, ¿qué ustedes creen que pasó? Definitivamente entendieron que la elección divina para el sacerdocio de parte del Señor había sido Aarón. Y esta historia, más adelante, usted continuará leyéndola y es fascinante. Así es que, mire, tome nota de todo lo que le he dicho. Búsquese esa porción de la palabra, búsquese ese capítulo 16, 17, 18. Léalo y familiarícese con la palabra y disfrute de su contenido, disfrute de su espíritu explicando la palabra. Esta mañana yo hablaba con mi amiga Yahaira y yo le decía, Yaja, cuando nosotros solamente nos inclinamos en una sola parte, la balanza se inclina y entonces viene lo que es un desequilibrio. Y todo lo que está desequilibrado está mal porque ya lo he dicho en otras ocasiones. Para nosotros poder así mismo defender la palabra y decir, porque hay gente que dice, si esto no está en la palabra. Oh, pero ese tipo de gente no le da cabida al Espíritu de Dios que se mueve en la palabra para que trabaje en los corazones, para que ministre la mente y para que le dé la verdadera iluminación de la palabra. No la revelación, porque eso de revelación ya la palabra fue revelada. A veces fue ego de nosotros y Dios me reveló. No, Dios te iluminó. Tú recibiste una iluminación de algo que contiene la revelación de la palabra del Eterno. ¿Y quién lo hizo? El Espíritu que opera en la palabra. Así es que si nosotros vamos a hablar o vamos a estudiar sobre la palabra, démosle cabida al Espíritu del Eterno para que nos ministre de manera muy, pero muy especial. Así es que esta ha sido la parashá del día de hoy. Yo le pido al Eterno que te sea de bendición, que nutra tu espíritu, que tu alma a sí mismo adquiera un crecimiento más en cuanto a lo que es su palabra, que es la que da vida. Así es que shalom, shalom. El Señor bendiga tu casa, bendiga los tuyos, tu descendencia, todos los tuyos sean prósperos en todas las esferas de tu vida. En el nombre que tiene poder y por los méritos de aquel que murió en la cruz del Calvario y que su nombre es Yeshua Hamashiach, Jesucristo de Nazaret. Shalom, shalom, que el Señor te guarde.